Hola y bienvenido en un nuevo episodio de Wild Castle. Ayer miramos el nuevo update y sacaron el laboratorio de los monstruos. Y aquí ya pudimos conseguir muchos monstruos que combatimos. Les voy a mostrar después. Antes de eso quisiéramos poner todos los puntos de talentos en los arqueros para subirlos más. Las fichas las dejo. Y hay una cosa que les quería mostrar todavía aquí. Salió un nuevo equipamiento. Este equipamiento aumenta el máximo de esas fichas moradas por 10. Así que yo quisiera tomar ese. Acá tenemos el daño de los arqueros. Aquí tenemos también arqueros, cualquier arquero. Pese del castillo. Y acá que tenemos arqueros 7.5. El alcance está bueno. Vamos por la PS. Quitar de la PS. Y vamos acá al accesorio. Lo pudimos mejorar hasta el 7. Nos faltan de esas elixirios. Esas pociones. Pero ahora podemos aumentar nuestras fichas que tenemos las moradas. Por en total 24. Así que tendremos 74 allá. Y eso nos va a ayudar mucho. Para poder avanzar en el laboratorio de los monstruos. Ahí vamos a necesitar muchos de esas fichas. Y les voy a mostrar ya qué es lo que se puede mejorar allá. Hay algunas cosas que no comprendí todavía, pero las vamos a descubrir. Aquí investiendo todo en el castillo y en los arqueros. Para que de verdad podamos pasar el fin de semana. Y avanzarle en las oleadas. Unos 400 oleadas serían lindo. Más mejor todavía. Pero tendremos que pasarle al dragón. Y esto no estoy seguro si ya lo alcanzamos. Ayer no lo habremos logrado. Bueno, en la ciudad, en ayuntamiento, laboratorio, tenemos este chiquito baba. Y la baba tiene 10 de vida, tiene 8 de ataque, la velocidad 1.8, fuego, arcaña, hielo, veneno, rayo y todas esas cosas. No tiene nada suplemental. Si el número está en más, significa que él tiene ese daño. Si está en menos, es resistente. Y aquí vemos el punto débil. Y ese punto débil lo podemos investigar. Y ahora está en uso. Y daño por rayo, daño por crítico. Si investigamos el daño por rayo, lo hacemos. No sé todavía qué es lo que pasa. Significa que si nosotros tenemos rayos, él deviene más débil. O si que nosotros le hacemos solo más daño. Porque en ese caso tendremos que ir con el crítico. Porque no tenemos nada que da rayos. Así que tendremos que mirar cómo es lo que funciona. Si nos da el rayo y recibe más daño del rayo. O si no es nada. Daño crítico, investigar. Acá ya vemos es
resistente al fuego y la debilidad es el hielo. Y ya no podemos más investigar en todos los hombrecitos. Pues si se ven, solo con repetir las oleadas se logra desbloquear muchos de estos. Yo estaba repitiendo desde ayer la oleada y ya los conseguía matar más de 999. Y ahora la única cosa lo que nos queda de hacer es de conseguir más fichas para poder aumentar en el laboratorio los niveles de los monstruos, descubrir estas cosas. Yo quisiera descubrir todo el monstruo laboratorio. Y si no, estaremos listos para las oleadas en el avance. Vamos a cambiar rápido al dirigible. Miramos si logramos avanzarle acá. Creo que no, pero igual vamos a mirar. A lo mejor con lo que descubrimos de los monstruos nos ayuda. Así que el arcaño o el crítico. Por el crítico yo creo que es mejor porque tenemos el daño crítico. Así que a nosotros nos utiliza o nos funciona mejor el daño crítico en vez del daño por rayos. Vamos bien, vamos muy bien acá. Me sorprendió. No sé si será por el laboratorio de los monstruos o porque subimos bastante nuestros arqueros y el castillo. Pero sí. Eso podría ser nuestra victoria. Pues el laboratorio de monstruos me gustó. Está bueno como lo hicieron. Hay que matar algunas veces el monstruo repetidamente. Pero en un día se logra hacer con repetir las oleadas. Todo el tiempo repetir. Ya se tiene suficiente. Y nosotros estamos repitiendo las oleadas que logramos con una victoria. Así que tenemos toda la oleada desde el comienzo hasta el final, que es para nosotros monstruos que podemos combatir. Si llegamos a una oleada y repetimos donde solo le alcanzamos la mitad o el primer cuarto, ahí ya no hace más sentido porque son demasiados monstruos que vienen y perdemos demasiado rápido la vida, lo que nos hace que no tenemos lo suficientes de monstruos que podemos combatir. Y esto fue la derrota. Se vio tan prometido al comienzo. Y aquí lo dejamos el Nidhogg con el cofre legendario. De los cofres tenemos 400, así que vamos a abrir también los cofres, desencantar. Y aquí abrir los 124. Es genial. Eso me encantó cuando sacaron eso del update. Y ahora de una podemos los grises, los verdes y los azulitos desencantar. Otra vez abrir 124. Y no sé si vieron los primeros videos donde estuvimos abriendo 700 cajas. Era uno por uno abrir. No vender. Era uno por uno abrir y después desencantar. Ahí pudimos ya al inicio. Le pudimos decir, bueno, queremos estos. Marcarle hasta abajo y después desencantar todos al mismo tiempo. Pero al
al comienzo, antes cuando sacaban esas cajas nuevo, era uno por uno que teníamos que desencantar. Y eso fue horrible. Así con eso que pedimos de que ellos hagan eso de marcar todos de una vez. Fue genial. Tenemos 1.1 y fabricar un arco no nos funciona. 450 necesitaremos. Actualizar, espada tampoco. La vaga. Una vaga nos funciona. Para fabricar. Daño por rayo, oportunidad de parálisis. Cada cierto tiempo lanza bombas de hielo. Desencantar. Ya tenemos 10. Acá no tenemos. Así que a las oleadas. Esperamos también que nos va a funcionar ese de las fichas. Que recibamos más fichas. Y sí, nos vemos el lunes. Si quieren, ponen en el comentario a qué oleada creen que podemos llegar. Y a ver quién le da el más cercano. Entonces, gracias por suscribirse. Si no lo han hecho, hácenlo ahora. Y dejen el like, un comentario y a la próxima.